El despertar. Tyler, Megan y Chris eran adolescentes típicos conocidos en su pequeño vecindario por sus actitudes despreocupadas y su comportamiento a veces travieso. Ese día en particular se reunieron en la esquina de la calle apoyados contra la pared de ladrillo agrietada de una vieja tienda de conveniencia. La risa burbujeaba entre ellos y resonaba en la calle desierta mientras bromeaban sobre un evento reciente en la escuela, pero hoy su risa tomó un giro diferente. Megan, haciendo girar un mechón de su cabello rubio alrededor de su dedo, echó un vistazo a la calle hacia la casa de Mabel. Mabel era una mujer negra mayor que había vivido en el vecindario más tiempo del que ninguno de ellos podía recordar, conocida por su tranquila fuerza y sabiduría. Mabel a menudo era objeto de rumores e historias que fascinaban a los adolescentes locales. El trío, en su arrogancia juvenil, decidió que sería divertido visitarla y lo trataron como una aventura en un mundo desconocido. Vamos a ver a la anciana. Tyler sugirió un brillo travieso en sus ojos. Era alto para su edad. Con una sonrisa arrogante que coincidía con su personalidad descarada, podemos traer algo de bocadillos y una cámara será como un safari. Megan rió tontamente apartándose el cabello de la cara. Sí, podemos mostrarles a todos en la escuela lo valientes que somos al pasar el rato con ella. Será muy gracioso. Chris, siempre está ansioso por seguir lo que sea que sugiera Tyler, asintió con entusiasmo. Apuesto a que tiene algunas historias locas. Podríamos hacer un video viral de esto. Mientras caminaban por la calle su emoción creció, se sentían intrépidos, su privilegio los cegaba ante la insensibilidad de sus acciones hacia ellos. Mabel era una atracción exótica, una rareza en sus vidas por lo demás homogéneas. El trío era ajeno a las implicaciones más profundas de su visita, enfocados únicamente en el potencial de entretenimiento e influencia en las redes sociales. Cuando llegaron a la casa de Mabel, un pequeño edificio bien cuidado con un jardín ordenado al frente, su bravuconería vaciló levemente. Tyler llamó a la puerta con su cámara lista, pero la sonrisa en su rostro había perdido algo de su filo. Megan agarró la bolsa de galletas compradas, que habían traído como una pieza, ofreciendo sus dedos inquietos nerviosamente. La puerta crujió abierta, revelando la cálida sonrisa de Mabel. Era más baja de lo que habían esperado, con el cabello plateado cuidadosamente atado hacia atrás y profundas líneas grabadas en su piel oscura. Sus ojos, aunque cansados, tenían una profundidad de comprensión que hizo que los adolescentes se movieran incómodamente. Bueno, hola Mabel, los saludó su voz fuerte a pesar de sus años. ¿Qué los trae jóvenes a mi puerta? Los adolescentes intercambiaron miradas, su pervertido planeado vacilando ante la presencia digna de Mabel. Meg tartamudeó, sosteniendo la bolsa de galletas. Te trajimos algunos bocadillos. Los ojos de Mabel brillaron viendo a través de su fachada. Qué considerado. ¿Por qué no entras y podemos compartirlos? Cuando entraron los adolescentes sintieron el peso de sus intenciones. La casa de Mabel estaba llena de fotos y recuerdos, cada uno contando una historia que no habían considerado. La atmósfera era ligera, pero había una corriente subyacente de tensión mientras Mabel observaba sus sonrisas superficiales y miradas nerviosas. Pocos sabían que esta visita sería el comienzo de un viaje que desafiaría sus perspectivas y cambiaron sus vidas para siempre. La conversación. Los adolescentes se instalaron en la acogedora sala de estar de Mabel, donde les ofreció galletas caseras que llenaron el aire con un aroma reconfortante. Estas eran mucho mejores que las compradas en la tienda que habían traído Mabel. Colocó el plato en la mesa de café. Aquí los ojos brillaron con una mirada cómplice cuando captó sus miradas inciertas. Estas son mucho mejores que esas compradas en la tienda, dijo con un guiño acomodándose en su sillón. Tyler, Megan y Chris intercambiaron miradas inquietas mientras mordisqueaban las galletas. Mabel comenzó a hablar, su voz suave pero clara, contando recuerdos de su juventud. Sabes, cuando yo tenía tu edad las cosas eran muy diferentes por aquí. Los adolescentes escuchan con desdén, apenas disimulado, susurrando y riéndose entre ellos. Mabel notó sus reacciones, pero continuó sin inmutarse. No teníamos las libertades que tienes ahora. Cosas simples como ir al cine o comer en un restaurante eran un desafío para personas que se parecían a mí. Tyler, sintiéndose incómodo con un giro serio de la conversación, decidió aligerar el estado de ánimo. Bueno, al menos no tenías que preocuparte por malas secuelas de películas en ese entonces, ¿no? Bromeó dándole un codazo a Chris. La mirada de Mabel se agudizó fijándose en Tyler, su voz adquirió un tono más serio. Joven, cada risa tiene un precio y la verdadera historia a menudo es dolorosa. ¿Estás preparado para escucharla? La habitación quedó en silencio. Las sonrisas de los adolescentes se desvanecieron cuando se dieron cuenta del peso de las palabras de Mabel. Megan, a pesar de sí misma, se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir, señora Mabel? ¿Qué pasó en ese entonces? Mabel respiró profundamente. Su postura se enderezó mientras se preparaba para compartir su historia. Déjame contarte sobre crecer en una época de segregación. No se trataba solo de fuentes de agua separadas o asientos en los Estados Unidos, se trataba de dignidad. Sobre ser visto como humano. Cuando Mabel comenzó su narrativa, los adolescentes se sintieron atraídos por sus intenciones iniciales de hacer espectáculo. Olvidado, escucharon por primera vez con interés genuino, mientras Mabel pintaba una imagen vívida de un mundo sobre el que solo habían leído en libros de historia. La atmósfera en la habitación cambió, la tensión dando paso a una mezcla de curiosidad e inquietud. Los teléfonos de los adolescentes yacían olvidados mientras absorbían las palabras de
Mabel, sus experiencias desafiaban sus preconcepciones y los obligaban a enfrentar verdades incómodas sobre el pasado y sus ecos. En el presente la voz de Mabel temblaba levemente mientras contaba un momento crucial de su infancia. Tenía solo 8 años, cuando entendí por primera vez lo que significaba ser diferente a los ojos de la sociedad. Comenzó su mirada distante. Los adolescentes se inclinaron en su burla anterior olvidados, mientras sienten la gravedad de sus palabras. Era mi primer día en una escuela recién integrada. Entré orgulloso con mi vestido nuevo, solo para encontrarme con miradas y susurros. Un niño escupió a mis pies y me llamó por un nombre que no repetiré. El maestro no hizo nada. Chris se movió incómodo. De repente recordó a su propia abuela. Nunca le había preguntado sobre su pasado, nunca consideró las dificultades que podría haber enfrentado. Un nudo de culpa se formó en su estómago. Mabel, continuó, su voz ganó fuerza. Fui a casa llorando ese día, pero mi madre me dijo que mantuviera la cabeza en alto, allanando el camino para otros. Dijeron que no entendía entonces, pero ahora sí. Tyler, sintiéndose a la defensiva, trató de intervenir, pero eso fue hace mucho tiempo. Las cosas son diferentes ahora, ¿verdad? No lo entendemos. Mabel lo interrumpió con una pregunta directa. Sus ojos se clavaron en los de él. ¿Sentirías lo mismo si estuvieras en mi situación, joven, si te escupieran y te insultaran por el color de tu piel? La habitación quedó en silencio. La boca de Tyler se abrió y se cerró. No salieron palabras. Megan miró al suelo, sus mejillas se sonrojaron de vergüenza. Chris miró a Mabel de verdad. Al verla por primera vez, el silencio se prolongó, roto solo por el tic-tac de un viejo reloj en la repisa. En ese momento, la brecha entre sus mundos parecía enorme y sorprendentemente pequeña. Los adolescentes luchaban con las emociones. No esperaban la incomodidad, la culpa y los primeros indicios de comprensión. Mabel los observó. Su expresión se suavizó. No se había propuesto avergonzarlos, sino abrirles los ojos al ver el impacto de sus palabras reflejado en sus rostros. Sabía que esta visita inesperada podría ser solo el comienzo de algo importante. El punto en el que la atmósfera en la habitación había cambiado dramáticamente. Había desaparecido la bravuconería y burla inicial de los adolescentes. En su lugar, un estado de ánimo sombrío se apoderó de ellos mientras procesaban las palabras de Mabel. Megan, su voz apenas por encima de un susurro, rompió el silencio. ¿Cómo lo superaste todo, señora? Mabel, debe haber sido muy difícil. Los ojos de Mabel se suavizaron ante la curiosidad genuina en la voz de Megan, resiliencia y esperanza, niño, y la creencia de que las cosas cambiarían incluso si no lo viera en mi vida. Tyler todavía luchaba con sus emociones. Preguntó, ¿pero no nos odias? Me refiero a la gente blanca por lo que pasó. Mabel negó con la cabeza con firmeza. El odio solo genera más odio. Elegí centrarme en educar, en compartir mi historia para que las generaciones futuras pudieran aprender y hacerlo mejor. Chris, que había estado callado, de repente habló. Nunca le pregunté a mi abuela sobre sus experiencias. Ella es asiática y sé que también enfrentó discriminación. Me siento terrible por nunca preguntar. Mabel se acercó y le dio una palmadita a la mano de Chris. Nunca es demasiado tarde para comenzar. Esas conversaciones de jóvenes, la historia de nuestra abuela también es importante. Mac, luchando por contener las lágrimas, confesó, una vez me reí de un chiste racista que hicieron unos amigos. No quería parecer poco cool. Ahora me siento tan avergonzada. Reconocer los errores es el primer paso hacia el cambio. Mabel respondió con suavidad, lo que importa es lo que hagas a partir de este momento. A medida que la conversación continuaba, los adolescentes se encontraron abriéndose y haciendo preguntas que nunca se habían atrevido a hacer antes de compartir sus propias experiencias con prejuicios. Al darse cuenta de que, si bien sus luchas eran diferentes a las de Mabel, seguían siendo parte de una narrativa más grande sobre los defectos de la humanidad y la necesidad de comprensión, cuanto más escuchaban, más entendían que Mabel no solo estaba compartiendo su pasado, sino que les estaba ofreciendo una lente a través de la cual ver sus propias vidas. El respeto que inicialmente les había faltado ahora era palpable. Cada uno de ellos absorbió la gravedad de sus experiencias y la sabiduría que impartió. Cuando llegó el momento de irse, los adolescentes sintieron una extraña mezcla de emociones. Habían venido esperando una tarde de diversión a expensas de otra persona, pero estaban partiendo con un nuevo sentido de conciencia y una determinación de ser mejores. Mabel los acompañó hasta la puerta, su sonrisa cálida y genuina. Recuerda que todos tienen el poder de sacudir el futuro, úsalo sabiamente. Mientras salían al sol de la tarde, Tyler, Megan y Chris sintieron el peso de las palabras de Mabel. Sus risas y bromas habían dado paso a la introspección, y aunque no sabían lo que les deparaba el futuro, sabían que habían cambiado. Esta visita no planificada había despertado algo en ellos, un sentido de responsabilidad, un compromiso con la empatía y una comprensión de que el pasado debe reconocerse para crear un futuro mejor. El impacto en los días posteriores a su visita a la casa de Mabel, Tyler, Megan
y Chris se sintieron incapaces de sacudirse el profundo impacto de la conversación. La experiencia había despertado algo dentro de ellos, un deseo de aprender más y saber más. Megan, que siempre había estado activa en las redes sociales, decidió usar su plataforma para algo más que selfies y bromas. Comenzó a investigar y compartir historias sobre la igualdad de derechos civiles y la importancia de la empatía. Sus seguidores, inicialmente sorprendidos por el cambio en su contenido, comenzó a interactuar con sus publicaciones de maneras significativas, lo que generó conversaciones que se extendieron más allá de su círculo inmediato. Tyler, que siempre había sido el payaso de la clase, se encontró reflexionando sobre la forma en que había usado el humor para desviar problemas serios. Comenzó a desafiar sus propios prejuicios y habló cuando escuchó a otros hacer bromas insensibles. Sus amigos se sorprendieron por su nueva seriedad, pero Tyler sabía que el cambio era necesario. Incluso se acercó a su profesor de historia para pedirle recomendaciones de libros sobre los derechos civiles en la historia estadounidense. Su profesor, gratamente sorprendido, le proporcionó una lista de recursos que le abrieron los ojos aún más. Chris, mientras tanto, tomó en serio el consejo de Mabel y comenzó a hablar con su abuela sobre sus experiencias. Las conversaciones fueron difíciles al principio, pero cuando su abuela compartió historias de sus luchas como mujer asiática en Estados Unidos, Chris se dio cuenta de lo mucho que había soportado y sintió un profundo sentimiento de arrepentimiento por no haber preguntado antes, pero también una nueva apreciación por su fuerza y resistencia. Chris también se unió a un grupo de conciencia cultural en la escuela con la esperanza de que su abuela pudiera ayudarla. Para aprender más y contribuir a un cambio positivo en su comunidad, el comportamiento del trío no pasó desapercibido. Sus amigos y compañeros de clase comenzaron a ver los cambios en ellos y despertó curiosidad y en algunos casos admiración. Algunos se burlaron de su transformación, pero los adolescentes se mantuvieron firmes, entendiendo que el viaje en el que estaban era más importante que las opiniones de los demás. Una tarde, los tres decidieron visitar a Mabel nuevamente, no para mirar boquiabiertos o bromear, sino para agradecerle. Trajeron una canasta de productos caseros junto con algunos libros que habían leído y encontrado significativos. Cuando Mabel abrió la puerta y los vio allí de pie, sonrió, sus ojos brillando con aprobación. Bueno, ahora miren, quien regresó. Los saludó cálidamente. Sabía que había más en ustedes de lo que vi por primera vez. Tyler, hablando por él. Grupo, dijo que queríamos agradecerle, señora Mabel, por todo nos dijiste y por ayudarnos a ver las cosas de otra manera. Mabel les dio la bienvenida, y cuando se sentaron notó los libros que habían traído. ¿Has estado leyendo? Veo que estoy orgulloso de ti. La conversación fluyó fácilmente con Mabel, compartiendo más historias y los adolescentes haciendo preguntas reflexivas. Estaba claro que esto ya no era solo una visita única, sino el comienzo de una amistad y tutoría continuas. Cuando salieron de la casa de Mabel ese día sintieron un profundo sentido de propósito. Sabían que su viaje de comprensión recién comenzaba y que había mucho más que aprender y hacer, pero por primera vez se sintieron listos para enfrentarlo de frente. El trío hizo un paquete ese día para continuar educándose, para desafiar el prejuicio cuando lo encontraran y usar sus voces para abogar por el cambio. Sabían que no sería fácil, pero estaban comprometidos con el camino que habían comenzado y mientras caminaban por la calle, el sol se ponía detrás de ellos. Sintieron una sensación de esperanza y determinación. Se habían despertado, y no había vuelta atrás. El viaje en curso, semanas, se convirtieron en meses, y los cambios en Tyler, Megan y Chris continuaron evolucionando. Sus vidas, que alguna vez estuvieron llenas de preocupaciones triviales, ahora se centraron en actividades más profundas y significativas. Las lecciones que habían aprendido de Mabel habían dejado una marca indeleble en sus corazones y mentes. Tyler asumió un papel de liderazgo en el consejo estudiantil de la escuela, donde abogó por políticas y programas más inclusivos. Organizó eventos que celebraron la diversidad y alentaron diálogos abiertos sobre la raza y la desigualdad. Sus esfuerzos se encontraron con resistencia en ocasiones, pero Tyler se mantuvo firme, sabiendo que el trabajo que estaba haciendo era importante. Megan, inspirada por su nueva comprensión, comenzó un blog donde compartía historias de personas que habían marcado la diferencia en la lucha por la igualdad. Entrevistó a activistas, escribió sobre eventos históricos y proporcionó recursos para aquellos que querían aprender más. Su blog ganó fuerza y atrajo a lectores de todo el mundo que resonaron con su mensaje de empatía y cambio. Chris, que siempre había sido un artista talentoso, usó sus habilidades para crear ilustraciones poderosas que representaban escenas del movimiento de derechos civiles, así como luchas modernas por la justicia. Su obra de arte se exhibió en la galería de la escuela y generó conversaciones entre estudiantes y maestros por igual. Chris también comenzó un proyecto para documentar las historias de personas de su comunidad, incluida su abuela, asegurándose de que sus experiencias no se olvidaran. El trío continuó visitando a Mabel regularmente y apreciando el tiempo que pasaron con ella. Mabel, a su vez, estaba encantada de ver el impacto que sus palabras tuvieron en ellos. Compartió más historias, ofreció consejos e incluso les presentó a otros ancianos de la comunidad que tenían sus propias experiencias para compartir a través de estas interacciones.
Los adolescentes adquirieron una apreciación más profunda de la historia que había sacudido su presente. Su amistad con Mabel se convirtió en una fuente de fortaleza y guía mientras navegaban por las complejidades de crecer en un mundo que todavía estaba lidiando con problemas de raza y desigualdad. Aprendieron que el cambio no se trataba solo de grandes gestos, sino también de las pequeñas acciones cotidianas que contribuían a una sociedad más justa y compasiva. Mientras se preparaban para graduarse de la escuela secundaria, Tyler, Megan y Chris reflexionaron sobre cuánto habían crecido. Sabían que su viaje estaba lejos de terminar y que todavía tenían mucho que aprender, pero ya no eran los adolescentes despreocupados que una vez vieron a Mabel como un objeto de curiosidad, se habían convertido en defensores del cambio comprometidos a hacer del mundo un lugar mejor para todos. El día de su graduación, Mabel asistió a la ceremonia sentada orgullosamente en la primera fila mientras los adolescentes caminaban por el escenario para recibir sus diplomas. Cada uno le hizo un gesto de gratitud. Mabel sonrió sabiendo que llevarían las lecciones que habían aprendido con ellos al futuro. Después de la ceremonia, el trío se reunió con Mabel, sus familias y amigos para celebrar. Hubo risas, comida y muchas historias compartidas, pero en medio de las festividades también hubo un profundo sentido de propósito y determinación. Tyler, Megan y Chris sabían que sus vidas habían cambiado para siempre por esa fatídica visita a la casa de Mabel. Se habían despertado a las realidades del mundo y estaban listos para enfrentar los desafíos que se avecinaban con corazones y mentes abiertas. Cuando se puso el sol el día de su graduación, estaban juntos mirando el horizonte. Sabían que su viaje recién comenzaba y estaban listos para dejar su huella en el mundo. El legado de la sabiduría de Mabel viviría a través de ellos, guiándolos mientras trabajan para crear un futuro donde la empatía, la comprensión y la justicia prevalecieran. El efecto dominó cuando el trío se aventuró en sus vidas posteriores a la graduación. El impacto de la sabiduría de Mabel se extendió mucho más allá de su propio crecimiento personal. Cada uno de ellos llevó sus enseñanzas al mundo en general, provocando cambios de formas que nunca imaginaron. Tyler se inscribió en una universidad cercana donde obtuvo un título en ciencias políticas. Su pasión por defender el cambio solo se hizo más fuerte y rápidamente se convirtió en una voz para el activismo estudiantil en el campus. Organizó protestas pacíficas, participó en debates e incluso se reunió con políticos locales para discutir políticas que podrían beneficiar el liderazgo de Tyler, inspiró a muchos de sus compañeros a involucrarse y juntos comenzaron a influir en la cultura de la universidad, convirtiéndola en un entorno más inclusivo y compasivo. Megan decidió tomarse un año sabático antes de comenzar la universidad. Usó este tiempo para viajar por todo el país, visitando comunidades afectadas por la injusticia racial y las dificultades económicas. Entrevistó a personas, aprendió de sus experiencias y documentó sus historias en su blog. Los escritos de Megan se convirtieron en una poderosa plataforma para generar conciencia sobre las luchas continuas que enfrentan muchos y su número de lectores creció exponencialmente. Su trabajo incluso fue recogido por algunas publicaciones en línea, lo que amplió aún más su mensaje. El viaje de descubrimiento de Megan no solo educó a otros, sino que también profundizó su propia comprensión del mundo y su lugar en él. Chris, que había sido aceptado en una prestigiosa escuela de arte, usó sus talentos para marcar una diferencia en su nueva ciudad. Se asoció con organizaciones locales para crear instalaciones de arte público que resaltaran problemas de justicia social. Sus murales, que representaban escenas de resiliencia, esperanza y unidad, se convirtieron en puntos de referencia en la comunidad a la que servían como recordatorio de la lucha continua por la igualdad, la calidad y las conversaciones inspiradas entre quienes los vieron. El arte de Chris también llamó la atención de los dueños de galerías y los críticos de arte, lo que llevó a varias exposiciones donde pudo compartir las historias de sus sujetos con una audiencia más amplia a pesar de sus apretadas agendas. El trío se aseguró de mantenerse conectado entre sí y con Mabel, la visitaban con frecuencia y llevaban historias de sus últimos esfuerzos y las personas que habían conocido en el camino. Mabel, siempre la sabia mentora, escuchó con orgullo y ofreció consejos para ayudarlos a superar los desafíos que enfrentaron. Un día, durante una de sus visitas, Mabel dijo algo que se les quedó grabado: cada uno tomó lo que aprendió y lo convirtió en algo hermoso, pero recuerde que el trabajo nunca termina, siempre habrá más que aprender, más por lo que luchar y más personas que necesitan su ayuda. Sus palabras resonaron profundamente y el trío supo que no podían dormirse en los laureles, tenían que seguir adelante para seguir usando sus voces y talentos para hacer la diferencia. También sabían que no podían hacerlo solos, necesitaban llevar a otros en el viaje. Con el tiempo, sus esfuerzos comenzaron a inspirar a quienes los rodeaban. Los compañeros de estudios de Tyler se involucraron más en cuestiones sociales. Los lectores de Mon comenzaron sus propias iniciativas y el arte de Chris inspiró a otros artistas a usar su creatividad para el cambio social.
La influencia del trío se extendió tocando vidas que ni siquiera habían conocido a medida que pasaban los años. Tyler, Megan y Chris continuaron creciendo en sus respectivos campos, pero nunca perdieron de vista las lecciones que habían aprendido de Mabel. Siguieron comprometidos con las causas que les importaban, siempre esforzándose por crear un mundo más justo y compasivo. También se propusieron ser mentores de otros, tal como Mabel los había sido a ellos. Compartieron su conocimiento, ofrecieron orientación y alentaron a la próxima generación a tomar el manto del cambio y al hacerlo. Entonces se aseguraron de que el legado de Mabel viviría no solo a través de ellos, sino a través de todas las vidas que tocaron. El legado de Mabel años después, cuando el trío se reunió para una reunión en su ciudad natal, se encontraron reflexionando sobre el increíble viaje que habían emprendido desde el día en que llamaron por primera vez a la puerta de Mabel. Ahora, a finales de sus 20, todos habían logrado mucho, pero sabían que la verdadera medida de su éxito no estaba en los elogios que habían recibido, sino en el impacto que habían causado. Decidieron visitar a Mabel, que ahora tenía más de 90 años y seguía tan vivaz y enérgica como siempre. Cuando llegaron a su casa, los recibió con la misma calidez y amabilidad que les había mostrado todos esos años atrás. Cuando se sentaron para ponerse al día, Mabel escuchó atentamente mientras compartían historias de sus vidas y el trabajo que habían hecho. Estaba orgullosa de lo que habían logrado, pero también les recordó que todavía había mucho por hacer. Lo han hecho bien en todo, dijo con voz fuerte a pesar de su edad, pero recuerda que el mundo sigue girando, y siempre hay nuevos desafíos que enfrentar. Nunca dejes de luchar por lo que es correcto. Sus palabras fueron un llamado a la acción, y los Tro sabían que no podían descansar en sus logros, tenían que seguir adelante, para continuar haciendo una diferencia en cualquier forma que pudieran. Cuando salieron de la casa de Mabel ese día, sintieron un renovado sentido de propósito. Habían cerrado el círculo, pero su viaje estaba lejos de terminar. Todavía había batallas por librar, injusticias que desafiar y metas que elevar, y mientras se alejaban sabían que el legado de Mabel viviría en ellos y en todas las vidas que tocarían en los años venideros.